amaste desde antes del mundo crear. Y en tu gracia nos has regalado el poder responder. Así que aquí estoy. ¿Qué tal, chicos? Espero que estén muy bien. Me da mucho gusto poder estar nuevamente con ustedes. El tema de la clase del día de hoy va a ser una cuestión de compromiso. Antes de iniciar la clase del día de hoy me gustaría que empezáramos con una oración. Así que en el lugar en el que estás te pido que inclines tu cabeza y que cierres tus ojos. Padre bendito, te doy muchas gracias porque nos has permitido llegar hasta esta semana. Te doy muchas gracias, Padre, porque nos permites poder aprender más de tu palabra. Te doy muchas gracias, Padre, por la vida de cada uno de estos jóvenes que está viendo esta clase. Te doy gracias también porque me permites llegar a mí hasta el día de hoy y me permites, Padre bendito, poder dar este tema. Te ruego, mi Señor, que seas con nosotros, que prepares los corazones de cada uno de los jóvenes que están viendo este video y que nos ayudes, Padre, para poder recibir tu palabra. Te ruego que también seas conmigo, Padre, que no sea yo, sino que sean tus palabras. Ayúdanos, Padre bendito, para entender lo que quieres hablar a nosotros el día de hoy. Te doy muchas gracias, mi Señor, en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Muy bien, chicos, pues me gustaría empezar con una pequeña introducción. Y esta tiene que ver con una pregunta. ¿Ustedes se han preguntado antes de ser cristianos cuál es el origen de la vida? Yo sé que a estas alturas ustedes ya pueden saber la respuesta. Yo recuerdo un programa de hace unos 20 años atrás. Yo tampoco lo conocía, pero en su momento pues también salía uno que otro episodio hace unos 5 años, en el que habían unos jóvenes que eran estudiantes, más o menos como de la edad de entre 12 y 15 años. Y en este grupo habían 3 amigos y llegó una chica nueva a esta escuela. Este chico era muy curioso. El nombre del chico era Tom. Entonces, le gustaba siempre tener cierta pregunta para todo, realmente todo lo que se le puede ocurrir. ¿Qué es lo que pasa en este capítulo? Que antes de terminarlo, él le pregunta a esta chica nueva que si sabía cuál era el origen de la vida, por lo que ella sí le da una respuesta. Donde ella le dice sí y quiere empezar a explicarlo es donde termina el programa. Realmente ahí en el programa no dicen cuál es el origen de la vida, pero sí dan pauta a que hay algo a lo que debemos estar atentos. La respuesta a esta pregunta no la vamos a encontrar en algún libro de pues filósofos o de grandes pensadores. Incluso antiguamente se pensaba que los grandes filósofos tenían la respuesta a esta pregunta. Pues bien, solamente el dador de vida es quien nos va a dar conocimiento de esto. De hecho, los líderes religiosos del siglo XVIII decían que el propósito en la vida está en agradar y glorificar a Dios. Ellos lo definían de esa manera. La vida se trata de glorificar a Dios. Yo les pregunto nuevamente para ustedes, ¿qué es glorificar a Dios? Yo recuerdo que este tema lo vimos hace muchos meses, entonces aún deben recordarlo. Y si no lo recuerdan, bueno, glorificar a Dios es seguir a Jesús. Jesús dijo que nosotros debemos negarnos a nosotros mismos y seguirlo a Él. Nosotros vamos a ver que Jesús exige una lealtad muy absoluta de nosotros hacia Él. Incluso una lealtad tan alta que en comparación del amor de nuestros padres o a nuestra vida, ese amor que nosotros tengamos hacia estas dos partes sean como odio delante de Dios. Pablo escribió, para mí el vivir es Cristo, y también dijo que él estimaba todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. También Pablo le escribió a los cristianos de Colosas que Cristo es su vida. Vamos a estudiar la pregunta de Jesús acerca de las personas que quieren ganar a todo el mundo pero pierden su propia alma. Nosotros vamos a empezar a ver los tipos de personas que solamente buscan su propio beneficio, que buscan tener todo en esta tierra, pero a final de cuentas va a ser una vida perdida. Jesús dijo que una vida vivida solamente es suficiente para Él, y por ende esto va a tener una consecuencia en lo eterno. De hecho, nosotros vemos que una vida
vivida sin Cristo es una vida que no vale la pena. Jesús dijo que todo aquel que quiera salvar su alma la perderá, pero todo aquel que pierda su alma por causa de él la va a tener. El apóstol Juan ordenó: no amen al mundo ni las cosas de este mundo. Y nosotros vemos que esta tragedia es tan grande que incluso muchos cristianos están más enfocados en querer las cosas de este mundo, buscar más lo que les ofrece este mundo, que tener una relación buena y estable con Jesús. Nosotros vemos que hay personas que se enfocan más en tener dinero, que se enfocan en tener la casa de sus sueños, tener al hombre o a la mujer de sus sueños, pero nosotros vemos que todo esto es pasajero. Por eso es que también nosotros no tenemos que pasar por alto las palabras de Jesús, porque si nosotros hacemos esto, pues estamos perdidos. Por eso es muy importante que nosotros tenemos que renovar nuestro compromiso con Jesús, porque esto a nosotros nos va a asegurar que Cristo va a estar siempre con nosotros y que Él también se va a encargar de ser abogado hacia con el Padre por nosotros. Esto lo vamos a ver en los siguientes 3 puntos de esta lección. Vamos a pasar al punto número 1, y el punto número 1 se llama asume un compromiso total. Los versículos clave para este primer punto van a estar apareciendo por aquí, o por aquí. Por aquí está bien, van a aparecer por aquí. Ok, ahora es importante que el versículo que les acaba de aparecer lo lean, y estos versículos que están apareciendo por aquí los tienen que leer. Estos versículos nos hablan de cuando Jesús alimenta a los 5,000. Es necesario que los lean para igual que entiendan un poco el contexto. Ahora, estando dentro de todo lo que pasó en el momento de la alimentación, Jesús le pregunta a sus discípulos que si la gente sabía responder a la pregunta de que quién era él realmente. Por lo que sus discípulos respondían: pues unos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros piensan que tú eres Elías, y otros piensan que solamente eres un profeta de los antiguos que ha resucitado el día de hoy. Pero podremos deducir que la gente te tiene en alta estima. Hey, amigo, oye, una pregunta. ¿Qué? ¿Sabes quién es él? El de ahí. Pues ¿Y no. cómo lo empezaron a seguir? ¿De dónde salió? Pues mira, yo ayer me los encontré, iban ahí por el cerrito ese ¿El de de allá aquí? atrás. Ajá. Ah, No, pero pues no sé. No, la verdad es que hace muchos milagritos y es que, no, pues que dice unas palabras re bonitas. ¿pero quién es? No, O sea, pues hasta me dieron comida y pues yo vengo aquí o con sea, él. sí, pero Creo que es el profeta Elías, pero pues no. ya aquí nos juntamos todos con él y lo andamos aquí siguiendo, pero pues aquí andamos, aquí andamos. Vemos cómo la respuesta que daban las personas era tristemente muy poca. No tenían el verdadero concepto de quién era Jesús, ni siquiera se imaginaban que estaban con Jesús. Nosotros vemos también el ejemplo de Pedro, y es que vemos que Pedro dio la respuesta correcta al momento de que Jesús le preguntó si él sabía quién era. Pedro le responde: Señor, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Esa es la respuesta que Pedro da en esos momentos, y Jesús le da un seguimiento diciéndole que esa respuesta que él había dado había sido por revelación del Espíritu Santo. Ahora, cuando nosotros vemos que la Biblia a nosotros nos está llamando a que sigamos a Jesús, no lo está haciendo de una manera en sigan solamente a este hombre que vino a morir por sus pecados y regresó al cielo. La Biblia nos está dando un conocimiento específico y verdadero de quién es Jesús. No estamos adorando a un hombre común, estamos adorando al verdadero y único Hijo de Dios. Si Jesús fuera un hombre común y corriente, lo que estaríamos haciendo sería idolatrar a un hombre, y en este caso nosotros idolatraríamos a Jesús y esto sería pecado. Nosotros vemos que la respuesta de Pedro por eso es esta, porque toda esa revelación que había tenido había sido la del Espíritu Santo y él daba lo que verdaderamente era Jesús. Ahora,
Ustedes se preguntan por qué no fue más fácil, en lugar de que pasara todo esto, Jesús no le dijera a sus discípulos, difundan quién soy verdaderamente. ¿Ustedes qué piensan? ¿Por qué creen que Jesús no permitió que los discípulos hayan revelado su verdadera identidad? Piénsenlo. Si ya lo pensaron, bueno, espero que la respuesta que les voy a dar sea parecida a la de ustedes. Si no, pues esta es la respuesta correcta. El pueblo judío esperaba a un libertador, esperaba a alguien que viniera con poder para liberar a todos y que castigara a los malos. El pueblo judío esperaba que Jesús fuera un conquistador así como el rey David. Pero vemos que Jesús no vino en esa postura. Jesús vino como el siervo que iba a ser sacrificado. Nosotros podemos ver en ocasiones que el pueblo judío no esperaba a un siervo que fuera sacrificado, pero así fue la forma en la que tenía que ser. Y nosotros vemos que a lo largo del trayecto que llevaba Jesús, Él fue preparando a sus discípulos. Una vez que los estuvo preparando, Jesús tuvo que morir y resucitar. Y una vez que pasara todo esto, los discípulos de Jesús iban a ver quién era realmente Él. Dando paso de esto, los discípulos ya iban a estar preparados para compartir el Evangelio de Jesús. A toda persona a la que se le presenta el Evangelio, se le presenta quién es Jesús, qué hizo Jesús y qué es lo que pasó después de que Él se sacrificó y después de que Él murió. Nosotros vemos que Jesús no murió para salvarse a sí mismo, sino que Él vino y murió para salvarnos a nosotros. Ese mismo Jesús que dio su vida por todos nosotros exige esto: si alguno viene en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Eso lo pone como uno de los primeros requisitos a seguir. Esas palabras que había dicho Jesús eran las mismas que utilizaban los rabís. No que un rabí haya utilizado antes lo que dijo Jesús, sino lo que hacía un rabí era tener un discípulo, y este discípulo lo que hacía era seguir a su rabí a todos lados y aprender todo de él. Y estas palabras que usó Jesús las usó para que sus discípulos aprendieran esto. Jesús está esperando a que nosotros actuemos como verdaderos discípulos, y lo primero que menciona es que nosotros renunciemos a nosotros mismos. Esto implica todos mis deseos. El que yo tenga un deseo y no vaya de acuerdo en que yo quiera seguir a Cristo, ese deseo tiene que irse. Les voy a contar un poco de mí. Yo, antes de tener una relación con Cristo, tenía deseos, tenía muchos deseos, y todo eso iba enfocado solamente a mí. No tenía contemplado a Dios, no sabía qué era seguir a Dios, solamente era bueno, yo creo en Dios, pero yo voy por aquí. Y lo que yo planeaba y pensaba es que una vez que yo terminara la preparatoria, iba a ingresar al colegio militar. Y una vez que ingresara al colegio militar, iba a hacer carrera ahí hasta llegar a un grado alto. Y pues, por ende, a una persona que tiene un grado alto empieza a ganar mucho dinero, y también en cada uno de todos esos aspectos me veía solamente a mí mismo. Ni siquiera me veía casado, no me veía con familia, no me veía asistiendo a la iglesia, quizás sí con amigos, pero no veía en mí un futuro que estuviera agradando a Dios. Ese puede ser un ejemplo que yo le estoy poniendo sobre una persona que tiene todos esos deseos. Ahora viene la contraparte. Yo, siendo un seguidor de Jesús, debo dejar todos esos deseos, y fue lo que hice. Actualmente estoy esperando para ingresar a la universidad, y era algo que yo no tenía en mente. Estoy sirviendo a Dios en la iglesia, y no pensé nunca entrar al grupo de alabanza para servir o incluso ser maestro. Ese tipo de cosas nunca se me vinieron a la mente antes de tener mi relación con Jesús. Todo esto llegó cuando empecé a tener una relación con Él y ver que realmente esto era lo que le agrada a Dios. Seguir por este camino, y también saber que si Él me pone en una carrera es porque también es por ahí. Y hoy en día me veo agradando a Dios a través de lo que pueda hacer en mi carrera.
Me veo con familia ahora, cosa que no hacía antes. E incluso en el área familiar me veo agradando y glorificando a Dios en cada uno de los aspectos que me va poniendo esta parte. Ahora yo te pregunto a ti que me estás viendo el día de hoy, ¿cuáles son los deseos que tienes? ¿Y estos deseos que tú tienes realmente te están llevando a ti a querer seguir a Dios? ¿O son solamente deseos que tienes para satisfacerte dentro de lo que tú quieres, ya sea dinero, éxito, fama, poder? ¿Qué es lo que realmente quieres? Y si realmente esto te va a llevar a querer servir y agradar a Dios. Si estos deseos que tienes para servir a Dios van enfocados en que toda tu vida sea entregada a Él, pues no te puedo decir nada, es por ahí. Pero si es ahí, podemos retomar ejemplos de la clase pasada, que tienen que ver con la hipocresía. Tienen que ver con una persona que dice servir a Dios, pero que no está sirviendo a Dios. Es como el ejemplo de una persona religiosa que a lo mejor puede conocer también mucho de la palabra de Dios, pero sus acciones, sus pensamientos, sus palabras te dicen todo lo contrario a lo que realmente es una persona cristiana. Y punto número 2. Cuando Jesús hace referencia a tomen su cruz y síganme, Él está preparando a sus discípulos incluso para que den el mayor de los sacrificios dentro de la vida cristiana. El hecho de que nosotros seamos cristianos y quizás lleguemos a sufrir persecución no quiere decir que nosotros vivamos como mártires, porque tampoco hace referencia en eso. Gracias a Dios hoy en día no estamos viviendo la persecución que muchos de sus discípulos tuvieron en ese entonces, o las personas que están viviendo en otros países. Actualmente en China están persiguiendo a las personas que son cristianas e incluso están cerrando muchos centros cristianos donde se reúnen las personas para compartir de la palabra de Dios. Hay que dar gracias porque hoy en día nosotros podemos, aunque sea en línea, podernos reunir. Cosa que también, por si no lo sabían, en China está prohibido. Está prohibido incluso ahorita por la pandemia que las personas se conecten en línea para predicar y escuchar de la palabra de Dios. Nosotros hoy en día podemos hacer esto. Si queremos escuchar música, podemos buscar cualquiera de los artistas cristianos que nos gustan para poder escuchar música, o incluso poder estar viendo estos videos o tener las reuniones que tenemos los domingos en el culto con el pastor. Esto son cosas que podemos hacer, pero otras no. ¿A qué me refiero con esto? Nosotros, al dar el mayor de los sacrificios, incluso puede ser hasta dar la vida por Jesús, que esto lo vimos en el versículo principal. No quiere decir que llegue alguien en estos momentos a decirnos, hoy te vas a morir, entonces, ¿crees en Dios o no crees en Dios? Dependiendo de tu respuesta, yo decido si vives o no vives. Nosotros podemos ser presionados en una escuela, con nuestra familia que a lo mejor no puede ser cristiana, o con personas de nuestro alrededor, incluso amigos, cuando nos están forzando a hacer algo que no, o cuando nos están incitando a hacer algo que no agrada a Dios. Dentro de todo esto viene el que nosotros también dejemos las cosas que a lo mejor nos gustan, pero son cosas que no agradan a Dios. Un ejemplo muy claro de esto puede ser el escuchar música secular. A muchas personas nos gusta escuchar música secular, pero también depende mucho el contenido. Nosotros podemos ser afectados por lo que estamos escuchando dentro de algún género musical. Por ejemplo, actualmente el más popular y el más escandaloso, por así decirlo, es el reggaetón. El reggaetón hoy en día tiene mucho contenido explícito donde hablan de alcohol, hablan de sexo, hablan de drogas y hablan de matar y de cosas que no son ciertas para las personas que están cantando esto. Este tipo de cosas a lo mejor a uno le pueden gustar, dicen es que el ritmo es bueno, es que me gusta la voz que a lo mejor tiene, pero el contenido que está dentro de esto no es algo que agrada a Dios y es algo que no te va a edificar a ti. Otra cosa puede ser el que a lo mejor te gustan los memes. Eso es algo que a muchos nos gustan también. ¿Qué contenido estás viendo? El contenido que también incluyen da mucho de qué hablar. A mí, por ejemplo, muchos de ustedes saben que a mí los memes me gustan mucho, pero también soy selectivo. Hay unos que sí me gustan y hay otros que digo, esto no está bien, este va para afuera. Entonces, ese tipo de cosas que te gustan también actualmente son cosas que tú tienes que decidir renunciar para vivir como a Dios agrada.
Ahora vamos a pasar al punto número 2 y este se llama identifíquense con Jesús. El versículo igual está apareciendo por aquí, por acá o por acá. Bueno, les va a aparecer el versículo para que lo apunten y lo lean. Nosotros tendemos a pensar solamente a corto plazo. Un error muy grande que cometen las personas es que no se ponen a pensar que quizás hoy puede ser su último día de vida en esta tierra. Oiga, disculpe. Sí, dime. ¿Tiene un momento para escuchar la palabra de Dios? Híjole, no tengo tiempo y no soy muy fanático de esas cosas. Pero solamente le va a tomar unos minutitos, no toma Sí, mucho. pero no tengo tiempo. Mira, de hecho ahorita mi vuelo ya está a punto de salir y nada más tengo unos minutos en lo que llego al avión y me voy. Tengo unos negocios muy importantes y tengo que ir por mi familia al otro lado del mundo. Entonces Pero no ¿y tengo si...? tiempo ahorita. Pero gracias, escríbeme a mi correo y si puedo te contesto. Bueno, Por eso es muy importante que nosotros debemos aprender a apuntar siempre hacia lo eterno. Porque el día en que nosotros muramos, por muy ricos que lleguemos a ser, o por muy exitosos que hayamos sido, o por ser las personas que tuvimos todo lo que quisimos en esta tierra, si no tenemos a Jesús, realmente estamos perdidos. hola, ¿qué tal? Ay, ¿Cómo otra vez está? tú. Oiga, sí, lo acabo de ver y pues quería darle el mensaje rápidamente, Híjole, nada ahorita no más tengo que... tiempo. Tengo una reunión con unos amigos en un yate, entonces adiós. Mm, Algo que nosotros podemos ver y que hemos aprendido todos de historia es que nos podemos encontrar con muchas personas que han sido conquistadores, que son intelectuales, que se han hecho famosos por creaciones o por personas que son extremadamente ricas. Por tomar algunos nombres, haciendo referencia a conquistadores, tenemos a Ramsés el Grande, Narekib, a Julio César, Napoleón Bonaparte, Alejandro Magno y Adolfo Hitler. Algunos intelectuales que ahora podemos tomar en la lista son Aristóteles, Immanuel Kant, Cicerón, Sigmund Freud y Albert Einstein. Nosotros podemos ver a lo largo de la historia que también han habido muchos artistas, pero que pocos han sido los que han sobresalido más. De estos pocos han sido aclamados por millones de personas. Puedo poner un ejemplo, Leonardo da Vinci, el otro puede ser Picasso, Tchaikovsky, Mozart. También históricamente podemos encontrar a grandes personas que han asombrado por sus riquezas. Uno de ellos es John Rockefeller, Andrew Mellon y Paul Getty. ¿Qué encontramos en común ahora en todas estas personas que he mencionado ahora? Bueno, hay dos. El punto número uno es que todas estas personas destacaron mucho en el campo que ellos estuvieron laborando, en el artista, en el filosófico. Pero el punto número dos es que todas estas personas están muertas. Nosotros podemos ver que estas personas destacaron, que obtuvieron mucho y que también estas personas pudieron haber dejado otras cosas que tenían por tener grandes riquezas o por tener también fama. Ahora, si nosotros pudiéramos revivir a cualquiera de estas personas y les preguntáramos que si todo lo que hicieron a un lado anteriormente para tener las riquezas que tuvieron valieron la pena, les apuesto a que ellos inmediatamente dirían que no. Y la respuesta es sencilla. Ellos dirían que no porque ellos jamás apuntaron hacia lo eterno. Quizás alguno de ellos no fue salvo. Y si no fue salvo, no estarían pasando una eternidad muy agradable, que digamos. Ahora, nosotros podemos ver que la lealtad que Jesús demanda es pasmosa, a menos que realmente sepamos quién es Él. Algo que nos debe llenar de consuelo es que el Padre va a honrar todo lo que Jesús diga sobre nosotros delante de Él. Esto debe traer seguridad a cada uno de nosotros, porque si nosotros tenemos una verdadera relación con Jesús, tenemos una relación en la que todo el tiempo estamos glorificando a Dios, estamos imitando a Jesús, esto va a hacer que Jesús también sepa quiénes somos nosotros. Y al saber Jesús quiénes somos nosotros, esto hará que Él le diga al Padre quiénes somos para Él. Y esto hará que el Padre nos honre por lo que Jesús va a decir de nosotros. Eso es algo que debe
traernos consuelo y algo que también de cierto modo debe ser un anhelo para nosotros. Nosotros podemos ser personas muy pecadoras, podemos ser personas que han sido en cierto punto de lo peor, pero la sangre de Jesús es la que nos limpia y lo que va a ver el Padre ese día va a ser a Jesús en nosotros. Es lo que debe de tenernos a nosotros en consuelo. El hecho de saber que el sacrificio de Jesús es en nosotros y que nosotros estamos abrazando ese sacrificio es el pase que nosotros vamos a tener para ser salvos y poder estar junto con Jesús toda la eternidad. Hay algo muy importante que hay que recalcar aquí y es que Jesús dice que todo aquel que se burle de él y de sus palabras va a hacer que también Jesús se avergüence de nosotros delante de su Padre en el día del juicio. Es algo que también de cierto modo tiene que hacer que nosotros tengamos cuidado sobre las acciones que tenemos. Si a una persona le da vergüenza orar en el recreo o en el trabajo a la hora de su comida, ¿qué les hace pensar que Jesús no se va a avergonzar de ustedes cuando estén delante del Padre? Si una persona o uno de sus amigos les pregunta si son cristianos y ustedes por miedo dicen que no, ustedes se están avergonzando de Jesús. Jesús también se va a avergonzar de ustedes. Deben ser muy cuidadosos en esta parte, porque si ustedes niegan a Jesús, Él también los va a negar delante del Padre. Ahora vamos a pasar al punto número 3, que es rechace todas las excusas. Y el versículo va a estarnos apareciendo por aquí. Por aquí. Ok, lo que nosotros vemos en este versículo es que hay 3 personas que son el claro ejemplo de cómo es no seguir a Jesús. Vemos el primer ejemplo. Ahora, para poner un poco más en contexto la situación, vemos que Jesús iba caminando por la ciudad con sus discípulos y tienen un primer encuentro. Vemos que esta persona le dice que lo seguirá a donde quiera que vaya. Pero también Jesús conocía el corazón de esta persona. Entonces Jesús le dice que las zorras incluso tenían guarida y las aves del cielo nido, mas el Hijo del Hombre no tenía dónde recostar su cabeza. Entonces esta persona se desanimó también porque no tenía conocimiento de qué es lo que le iba a costar seguir a Jesús. Con esto Jesús está haciendo referencia a personas que suelen vivir cómodamente con lujos y que por esos lujos estas personas deciden no seguir a Jesús. En este pasaje que les voy a poner aquí, Jesús está diciendo que los lujos no son un enemigo de él. Jesús está diciéndonos aquí que no importa si eres una persona que tiene riqueza siempre y cuando estés dispuesto a seguirlo. Pero también nosotros vemos que hay personas que por querer perseguir sus riquezas no siguen a Jesús. Esta también es una situación que encontramos con esta persona y es una situación que encontramos hoy en día con varias personas. Hay personas que a lo mejor están con oportunidades de tener mucho dinero o éxito en sus vidas y también se les presenta el Evangelio. Muchas veces se toma la decisión de irme por lo que me conviene a mí, por lo que me va a dejar mucho dinero y luego veo a ver qué pasa con Jesús. Y otras sí deciden dejar todas esas riquezas que pueden tener por seguir a Jesús. El segundo encuentro nosotros lo podemos ver cuando Jesús se le acerca a una persona y le dice, ven, sígueme. Y esta persona le empieza a decir a Jesús que no. Nosotros vemos que probablemente el padre de este señor joven quizás todavía ni moría. No es como que el funeral de esta persona ya fuera a ser ese mismo día y que iba a enterrar a su padre para luego seguir a Jesús. Nosotros vemos que esta persona ponía excusas y tenía otros intereses antes que realmente querer seguir a Jesús. Ahora nosotros vemos el tercer encuentro y también Jesús le dice a esta persona que lo siguiera. Pero también vemos que esta persona no ve tan importante a Jesús. Muchos de ustedes pueden pensar que a lo mejor sí tenía las intenciones de irse a despedir de su familia y luego regresar con Jesús. Pero Jesús le dice que todo aquel que pone su mano en el arado y mira hacia atrás no es apto para servirle. Este ejemplo lo vemos porque quizás esta persona
pudo haber seguido a Jesús y después explicarle a su familia por qué lo hizo. Pero vemos que esta persona quería ir primero con su familia, no sabemos también la distancia que estaba de ellos, a lo mejor era un viaje de días, semanas, para poder explicarles todos, y a lo mejor estando en casa su familia le decía no vayas y él no lo podía hacer. Por eso Jesús le dio desaprobación a este hombre en lugar de darle aprobación, aun cuando la situación que él tuviera y lo que él quisiera hacer pareciera legítimo, no lo era para Jesús. Nosotros vemos en esta situación que Jesús es prioridad y que Él no quiere que te desenfoques de lo más importante, que es Él. Por eso, cuando se trata de seguir a Jesús, es seguirlo y no mirar atrás, aún sabiendo que puedes perder cosas. Pero eso no importa una vez que tú decides seguir a Jesús. Ahora, para terminar, vamos a ir a las partes bíblicas de esta lección. El número 1 en estas verdades bíblicas es que nosotros podemos ver que Jesús es el Cristo, es el Hijo de Dios. Nosotros teniendo esto claro, no podemos ver a Jesús como solamente un maestro, como un profeta o una persona que hace milagros. El punto número 2 es que Jesús está haciendo un llamado a sus discípulos para que vivan y también mueran por Él. El punto número 3 que encontramos en esta lección se trata sobre el propósito de la vida, y es que nosotros encontramos el verdadero propósito de vivir entregando nuestra vida a Dios y sirviendo solamente a Jesús. El número 4 es que de nada sirve que una persona pueda tener todo en esta vida si al final su vida va a estar apartada de Dios y su vida eterna la pasa al infierno. El punto número 5 es que nosotros vemos que Jesús va a rechazar a todos los que le hayan rechazado en esta vida. El número 6 es que nosotros debemos calcular el valor y el precio que tiene seguir verdaderamente a Cristo, pero también darse cuenta que a largo plazo es lo mejor y que vale más la pena dejar otras cosas en este mundo y saber que al final nosotros vamos a estar habitando eternamente con Cristo. Y el número 7 es que por más compromisos que tengamos con nuestra familia o con algunas otras personas, estos nunca deben interponerse en nuestra relación con Cristo. Y bueno, esta fue la lección del día de hoy, chicos. Espero que los puntos que fuimos viendo les sirvan y espero que estén tomando apuntes y que todo lo que estén viendo también lo puedan aplicar. Doy muchas gracias a Dios porque hayan llegado hasta aquí y que hayan podido aprender algo. De igual manera yo también aprendí mucho en esta lección. Entonces, ya para terminar me gustaría orar, así que te pido en el lugar en el que estás que de igual manera inclines tu rostro y cierres tus ojos. Padre bendito, te doy muchas gracias porque nos permites aprender esto en la clase del día de hoy. Gracias te doy, bendito Señor, porque hablas en nuestras vidas. Te doy muchas gracias, Padre, por el entendimiento que nos has dado. Gracias, Señor, porque a través de esto nos has hecho entender que no hay nada más importante que tú. Te ruego, Señor, para que nos ayudes a dejar lo que no nos conviene en este mundo para realmente seguirte a ti. Te ruego a ti que nos ayudes, Padre bendito. De igual manera, quiero pedirte perdón, Señor, si alguno de nosotros se ha avergonzado de ti. Te ruego que por favor tengas misericordia de cada uno de nosotros, que nos ayudes para poder compartir, Señor, el privilegio que es el poder seguirte a ti. Que nos ayudes a ser ejemplo en donde quiera que nosotros estemos. Padre, doy gracias a ti por lo que nos permites ver el día de hoy. Te ruego que seas con la vida de cada uno de estos jóvenes que está viendo esta lección el día de hoy. Te ruego que nos ayudes, Señor, y que nos ayudes a poder aplicar esto a lo largo de nuestras vidas. Te doy muchas gracias, mi Dios, en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Chicos, es todo por el día de hoy. De verdad espero que la clase del día de hoy les haya ayudado mucho. Cualquier cosa, no duden en escribirnos y estamos pendientes de ustedes. Muchas gracias a todos y nos vemos la siguiente semana, primero Dios.